Muchos se están preguntando qué es lo que habría que hacer en caso de que sufriésemos un terremoto de gran magnitud. Seguro que la mayoría pensarían en salir corriendo a la calle, que es lo que el instinto básico de un ser humano te hace hacer, ¿no? Huir. Pero la realidad es que en muchas ciudades esto es peligroso, porque la mayoría de los heridos, incluso de los fallecidos, ocurren debido a la caída de cascotes de gran magnitud. Y en edificios muy grandes, los cascotes pueden llegar muy lejos, por lo tanto salir a la calle es extremadamente peligroso, incluso muchas veces más peligroso que quedarse en su propia casa. Entonces, solamente saldríamos a la calle en caso de que vivamos en una población en la que en pocos segundos pudiésemos ponernos a salvo en un sitio despejado y bastante separado de edificios de gran altura. En ese caso sí que si vivimos en una casa en planta baja y podemos salir a la calle y tenemos una calle bien amplia sin edificios de gran altura, pues sí que sería seguro y lo más recomendable sería salir a la calle hasta que todo pase. En el otro caso que hemos comentado de edificios de gran altura o de que vivamos en un edificio que aunque no sea de gran altura, en pocos segundos no nos daría tiempo a evacuar el edificio, lo más recomendable es quedarte dentro del propio edificio. La realidad es que son pocos los edificios que realmente llegan a colapsar y a desmoronarse, sobre todo en sitios donde se construye con normas antisísmicas. ¿Dónde deberíamos de protegernos en caso de quedarnos en un edificio? Ya que en la mayoría de los casos no nos daría tiempo a evacuar el edificio o no vivimos en una zona en la que haya amplias zonas donde podamos estar seguros. Bueno, pues esto también depende de cómo se haya construido o dónde vivamos. ¿Por qué decimos esto? Bueno, en Japón, así como en otros sitios desarrollados en los que hay unas normas sísmicas muy restrictivas y que se aplican en la construcción, los edificios son muy seguros. Por lo tanto, en Japón realmente lo que es peligroso es que caigan cascotes o objetos y esos sean los que te causen heridas o incluso un accidente fatal. Por este motivo, en Japón y en otros lugares lo que recomiendan es meterse debajo de una mesa o de un mueble agarrando las patas, ya que debido a las vibraciones ese objeto que te cubre se va a mover. Entonces, para impedir que se mueva y tú te quedes expuesto, y entonces ese mueble de gran envergadura te va a proteger de esos cascotes, de ese falso techo, de ese mobiliario o de esos objetos que van a salir disparados y te pueden golpear. ¿Qué ocurre en los sitios donde no hay tanta seguridad construyendo? Se me viene a la mente el terremoto de Haití o tristemente los terremotos recientes de Venezuela. Bueno, pues quizás porque los edificios no se han construido siguiendo toda la seguridad que requería ese peligro sísmico que existe en esas zonas, o por a lo mejor la composición del suelo donde están los edificios, que también favorecen las vibraciones y hacen que la estructura del edificio llegue a colapsar por esas vibraciones. En estos casos, lo más seguro no es meterse debajo de un objeto, debajo de una mesa, sino colocarse al lado en posición fetal de un sofá o de una cama, un canapé por ejemplo, algo que sea bastante compacto y ponerte al lado tumbado en forma fetal. ¿Por qué decimos esto? Porque en estos países donde el edificio llega a colapsar, los edificios van colapsando por plantas a modo de sándwich, de tal manera que el último forjado cae sobre el inferior y se produce el efecto dominó, de forma que se forma como una especie de sándwich en el que todos los forjados quedan completamente unidos o juntos. ¿Qué ocurre? Que si te colocas al lado de un mueble muy denso, como es un sofá o es un colchón, una cama,
Esto va a proporcionarte un espacio, ya que el forjado, por mucho que pese, no es capaz de aplastar completamente ese mobiliario. Va a generar ahí un espacio que le llaman el triángulo vital, que de esta manera te va a permitir tener el suficiente espacio como para que no te aplaste completamente y que puedas resistir hasta que los equipos de rescate puedan llegar a socorrerte. Y es lo que afortunadamente se ha estado viendo también en algunos casos en Venezuela, que han podido rescatar a personas después de varios días, incluso 8 días, porque han quedado confinados en espacios protegidos. Así, dependiendo, para hacer un resumen, dependiendo de dónde vivamos, si vivimos en un sitio con amplios descampados, con zonas que no tienen edificios muy altos, podemos salir rápido a la calle, saldríamos a la calle. Si vivimos en zonas densamente pobladas o con edificios muy altos, nos quedamos dentro de casa. Si nos quedamos dentro de casa, siempre buscar refugio. ¿Cómo buscamos refugio? Si no corre peligro el que se desmorone y se caiga la vivienda, que colapse la estructura, lo que haríamos sería ponernos debajo de un mueble resistente para soportar la caída de los objetos que se va a producir a nuestro alrededor, para que no nos golpeen y nos hieran. Y si preveemos que pueda llegar a colapsar el edificio, entonces buscaríamos ponernos al lado de un mueble muy denso como un sofá o una cama, para de esta forma poder asegurarnos esa zona vital donde podrían llegar a rescatarnos.